trisomía, que es la más frecuente. Tenemos 47 cromosomas en vez de 46 y es el trastorno cromosómico más conocido, es el más estudiado porque constituye la causa genética más común del retraso mental. Un poquito de números de epidemiología. A nivel mundial, 1 por cada 1000 a 1100 nacidos vivos van a presentar síndrome de Down, esto según datos de la OMS. En México, 1 por cada 650 nacidos vivos, según datos de la Secretaría de Salud. También un factor muy importante para la predisposición es la edad materna. Si ustedes se dan cuenta, a mayor edad de la madre, tenemos mayor prevalencia de nacimientos con síndrome de Down. Entonces, a partir de los 35 años, ya tenemos el 42% de los casos en México. Es un mapa de la Secretaría de Salud para ubicar la prevalencia. Los estados que tenemos en color rojo van a ser los de mayor prevalencia. Si ustedes ubican, tenemos también la Ciudad de México, un poquito del sureste, ¿no? Bueno, ahora sí, ya entrando a lo que es directo a la nutrición, primero tenemos que hablar de la evaluación de estado nutricio. Nosotros no podemos dar un abordaje si no hacemos primero un diagnóstico y para ello necesitamos hacer una evaluación. La evaluación de estado nutricio es una serie ordenada y sistemática de pruebas y mediciones para definir el estado nutricio. Se va a basar en 4 indicadores que nosotros los conocemos como el ABCD: antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. Y debe de ser forzosamente realizada por un licenciado en nutrición. Hay ciertas condiciones especiales que no nos van a permitir llevar a cabo una evaluación de estado nutricio común, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una evaluación de estado nutricio en condiciones especiales, cuando las situaciones fisiopatológicas de la persona impiden que se obtengan todas las variables. En este caso, pues nos vamos a enfocar en el paciente con síndrome de Down. ¿Cuáles son los principales riesgos nutricios? 50% de ellos van a presentar algún tipo de cardiopatía. También tenemos complicaciones gastrointestinales, la mayoría presentan estreñimiento, reflujo gastroesofágico y la enfermedad celíaca tiene una prevalencia de más del 12% en los pacientes con síndrome de Down. La obesidad, que es el mayor problema que nosotros conocemos, bajo tono muscular, hipotiroidismo, osteoporosis, diabetes y una aparente talla baja. Vamos a iniciar con la A, que sería los antropométricos. Es un método no invasivo para evaluar el tamaño y la composición corporal mediante dimensiones corporales. Es el que más se utiliza porque es el más económico. Entonces nos vamos a enfocar un poquito más en este. Primero tenemos que saber medir una adecuada longitud. La longitud se mide en niños menores de 2 años. Forzosamente se necesitan 2 personas. Se va a utilizar un infantómetro. Es importante que quitemos todos los adornos. A los niños, ustedes saben que nos los llevan a la consulta con muchas cobijas, gorritos, diademas, ¿no? Entonces hay que quitarles todo eso y la cabeza debe de quedar sobre la base fija del infantómetro y vamos a utilizar el plano de Frankfurt. Este es el plano de Frankfurt. Tenemos que trazar una línea imaginaria sobre el tragus hacia el orbital y debe de quedar recta para que nosotros tengamos un adecuado plano de Frankfurt. La persona que nos va a ayudar, ya sea la mamá o el ayudante, es la que va a sostener la cabeza y nosotros nos vamos a fijar en la parte inferior del cuerpo mediante hombros y glúteos que deben de estar sobre la base. Los brazos deben de descansar a los lados, las piernas totalmente extendidas y con la otra mano vamos a mover la pieza móvil. En algunas veces he observado que lo ponen al revés. Y entonces la pieza móvil la mueven hacia la cabeza y podemos golpear al niño, ¿no? Entonces la pieza móvil siempre va a ir en la parte de abajo de los pies. Entonces este es el nutriólogo, este es el ayudante que va a sostener la cabeza del niño. La talla la medimos en niños mayores de 2 años y en adultos. El adulto tiene que estar en posición vertical y tenemos que fijarnos que los pies estén con los talones juntos y las puntas ligeramente separadas. Los pies deben de quedar centrados en la base del estadímetro. Para medir la talla, la persona va a ir de espaldas al estadímetro. También tenemos que buscar el plano horizontal de Frankfurt
También tenemos que quitar obviamente el calzado, gorras y adornos. Asegurarnos de que los 4 puntos estén tocando la pared o el estadímetro. Hablamos de la cabeza, los glúteos, la espalda y los talones que están marcados aquí en la imagen. Al hacer la lectura tenemos que fijarnos que los ojos estén a la misma altura de cuando vamos a hacer la lectura. El peso en niños menores de 2 años se va a utilizar una báscula infantil con charola, que la tenemos ahí en la imagen. Hay que fijarnos que la báscula esté calibrada y en una superficie plana. Los lactantes van a ir acostados. Aquellos bebés que puedan sentarse pueden hacerlo, pero que no peguen en ninguna parte fuera de la báscula, así como está en la imagen. Es importante fijarnos que ninguna persona u objeto esté en contacto con el bebé, y en cuanto se tenga la posición más quieta es cuando vamos a realizar la medición. Niños mayores de 2 años y adultos ya se van a pesar en una báscula de pedestal, que también tiene que estar en una superficie plana y firme, calibrada en ceros, con la menor ropa posible y con el paciente erguido. También es muy importante la medición del perímetro cefálico en pacientes con síndrome de Down. Se va a utilizar una cinta antropométrica, que son de fibra de vidrio. Vamos a medir el desarrollo encefálico. Se mide la distancia que va desde la parte por encima de las cejas y las orejas alrededor de la parte superior de la cabeza. Bueno, ya que tenemos todas estas mediciones, en el paciente con síndrome de Down comúnmente vamos a observar una talla baja, un peso elevado o un perímetro cefálico elevado, que si nosotros buscamos en las tablas de la OMS que conocemos de peso para la talla, talla para la edad y peso para la edad, podríamos diagnosticar erróneamente una desnutrición, ya sea crónica o crónica agudizada. En este caso es importante que no necesariamente van a reflejar esto, porque necesitamos utilizar tablas especiales. Aquí tenemos estas tablas, no se ve muy bien, la parte de abajo viene la fuente. Estas tablas son de un estudio que se hizo en España y son las que se utilizan en todo el mundo. Ustedes las pueden encontrar en el portal del IMSS de siglo XXI, en la parte de genética. Ahí vienen estas tablas. Ahí abajo está la referencia, nada más que no se alcanza a ver muy bien, pero son las que se utilizan en genética del siglo XXI. Aquí estamos observando perímetro cefálico en niñas de 0 a 3 años. ¿Qué tenemos que observar? Que los percentiles, que el percentil del perímetro cefálico se ubique al menos en estos espacios, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuándo vamos a tener un riesgo nutricio de microcefalia o de macrocefalia? Cuando se encuentre acá arriba. Entonces, si nosotros utilizáramos las tablas normales de la OMS, no tendríamos un diagnóstico correcto. Es importante que utilicemos estas tablas. Este es para niños, igual perímetro cefálico. Tenemos longitud para la edad. Es importante que ubiquemos los percentiles adecuados. Tenemos el percentil 50, que es la raya roja. Podemos estar aquí en los percentiles de 25 a 75. Cuando tenemos un riesgo nutricio, cuando ya estamos hablando arriba de los percentiles 85 o menos del percentil 15, ¿no? Tenemos un riesgo de desnutrición, sobre todo hacia abajo, de desnutrición crónica. Estos son los de niños de 0 a 3 años. Tenemos para mayores de 2 años, de 2 a 18 años, ya la talla. Se utilizan los mismos puntos de corte que les estaba yo mencionando, riesgo de desnutrición y aquí ya desnutrición crónica. Este es para niños. Este es de peso para la talla peso para la edad, perdón, de 0 a 3 años. ¿Qué es lo más importante de observar aquí? Bueno, también que el niño no se nos vaya hacia arriba. Aquí en este espacio tenemos sobrepeso y arriba del percentil 95 tenemos obesidad. Y hacia abajo lo mismo, aquí en este tenemos un riesgo de desnutrición aguda y aquí ya tenemos lo que es una desnutrición.
Aquí es de peso para niños de 0 a 3 años y peso para niñas ya para 18 años, de 2 a 18 años y peso para niños de 2 a 18 años. En todas las tablas se van a utilizar los mismos puntos de corte. Bueno, pasando a la B, que serían los bioquímicos, obviamente podemos hacer toda la evaluación que nosotros queramos, una biometrimática, pero ¿cuáles puntos serían importantes de verificar? La glucosa, recuerden que tenemos un riesgo incrementado de diabetes tenemos que checar colesterol y triglicéridos en un perfil lipídico, porque recordemos que tenemos un riesgo incrementado cardiovascular. La albúmina nos va a servir para determinar desnutrición, aunque el peso y la talla se encuentren en percentiles correctos. Si la albúmina está por abajo de 3.5 gramos por decilitro, pues estamos hablando también de una desnutrición. Un perfil tiroideo, porque es muy común el hipotiroidismo, de hecho se debe de hacer de rutina en todos los pacientes con síndrome de Down, y una densitometría para evaluar la osteoporosis. En los clínicos se va a observar toda la historia clínica, pero ¿en qué tenemos que hacer énfasis? Estreñimiento, que es lo más común, y diarrea, porque es uno de los signos más frecuentes que nosotros podemos ver en enfermedad celíaca y nos podría dar un buen indicador. ERG también es algo muy común, el reflujo gastroesofágico. La acantosis nigricans la podemos observar en las manos, en el cuello, en las ingles. Nos habla de resistencia a la insulina y el bajo tono muscular. En los dietéticos podemos utilizar un recordatorio de 24 horas donde se va a interrogar al paciente o al familiar sobre la cantidad exacta de alimentos y bebidas consumidos el día anterior. La dieta habitual, que es la que más se va a utilizar, donde vamos a interrogar sobre hábitos, horarios y cantidades habituales. Y para mayor precisión podemos utilizar un diario de alimentos donde el paciente o el familiar anotan todo lo consumido en los 3 días previos a la consulta. En la actualidad ya tenemos incluso aplicaciones de celular que sirven para llevar un diario de alimentos donde la gente puede anotar en ese momento lo que está consumiendo para que no se le olvide. Bueno, ya pasando a lo que son las recomendaciones nutrimentales, primero vamos a hablar de energía. De recién nacidos hasta 5 años se va a utilizar una dieta normocalórica, que nosotros conocemos la fórmula de la OMS, FAO-OMS. Tenemos un gasto energético basal y tenemos que aumentar un 10% del efecto termogénico de alimentos y del 10 al 30% de gasto por actividad física. La lactancia materna, como nosotros sabemos como profesionales de la salud, es de vital importancia promoverla siempre, y bueno, esto no va a ser la excepción. Se va a promover durante los primeros 6 meses de vida de manera exclusiva. Recuerden que es el mejor alimento que cualquier ser humano puede tener, es rico en inmunoglobulinas, y la dificultad que podríamos tener en el paciente con síndrome de Down es que por el bajo tono muscular pueda tener dificultad para conseguir el estímulo de succión. Muchas mamás van a llegar a la consulta diciendo que no tienen leche, pero está comprobado que todas las mamás, o al menos la mayoría, pueden producir suficiente leche hasta para 2 bebés. Entonces, si no hay succión, que es el mejor estímulo, no va a haber producción. ¿Qué tenemos que hacer? Pues decirle a la mamá, como se conoce comúnmente, que se pegue correctamente al bebé, que tome toda la areola, que no tome nada más el pezón, para que haya un correcto estímulo. En cuanto a la introducción de alimentos sólidos, normalmente se recomienda a partir de los 6 meses, que se conoce como la lactación. En el caso del paciente con síndrome de Down, es importante que retrasemos la introducción de sólidos hasta que el bebé tenga un adecuado control de su cabeza. No quiere decir que no vayamos a introducir alimentos, sí los tenemos que introducir a partir de los 6 meses, pero se van a introducir de manera semisólida. No podemos introducir sólidos, se van a retrasar. Cada bebé es distinto, no podemos decir que a cierta edad se tienen que introducir, pero sí es importante que sea semisólida para que no tengamos riesgo de asfixia y que conforme vayamos observando la habilidad de deglución, vayamos aumentando la consistencia de los alimentos.
También es importante no introducir alimentos con gluten antes de los 6 meses. De por sí, pues no es la recomendación introducir ningún alimento antes de los 6 meses. En los bebés con síndrome de Down es importante que no los metamos, hablamos principalmente de trigo. Recordemos que tienen un riesgo de mayor prevalencia de enfermedad celíaca. De hecho, se recomienda que de rutina a todos los bebés con síndrome de Down se les aplique el test para diagnosticar enfermedad celíaca. Sabemos que los bebés con síndrome de Down van a tener una lengua más grande, lo cual les puede generar alguna dificultad para comer. Entonces tenemos que ofrecer pedazos más pequeños. Es importante que la cuchara no vaya a tocar la parte posterior de la lengua. Todos hemos sentido alguna vez un reflejo nauseoso cuando tenemos algo tocando la parte posterior de la lengua, entonces podemos provocar que el bebé vomite. Y es más fácil tocarla en un bebé con síndrome de Down, por lo tanto hay que utilizar cucharas pequeñas, especiales para los bebés. Si el niño no puede cerrar la boca para deglutir, le podemos ayudar con la mano suavemente. A partir de los 5 hasta los 12 años vamos a utilizar una fórmula especial. No se van a utilizar las de la FAOMS ni las de DRI, que son las más conocidas. Se va a utilizar un cálculo por centímetro. Entonces, en niñas de 14.3 kilocalorías por centímetro y en niños de 16.1 calorías por centímetro. Este ya es un gasto energético total. Ya no se necesita adicionar un gasto por efecto termogénico de alimentos ni por actividad física, a menos que el paciente tenga mucha actividad física, que practique algún tipo de deporte. Podríamos incrementar un poco las kilocalorías. En el niño pequeño de esta edad de 5 a 12 años, todavía no tenemos tanto el riesgo de obesidad como en los adolescentes. Por eso es que si ustedes notan, las kilocalorías aquí no son tan restrictivas. Este es un ejemplo de una niña de 5 años de 1.651 kilocalorías totales al día. En cuanto a la proteína, recordemos que tenemos un riesgo de hipotonía muscular, bajo tono, por lo tanto es importante que tengamos un adecuado consumo proteico de 1 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso, de preferencia aquellas de alto valor biológico que van a ser las de origen animal. Ejemplo, un niño de 8 años que pesa 24 kilos, vamos a utilizar de 24 a 36 gramos de proteína. Es importante que lo calculemos en gramos por kilogramo y no en porcentaje, porque si no podríamos tener un cálculo erróneo. Los lípidos. En el paciente con síndrome de Down, en etapa preescolar, que estamos hablando hasta los 5 años, del 30 al 40% de las kilocalorías totales. En etapa escolar y adolescente del 25 al 35% y en el adulto del 20 al 30%. Cuidando que máximo los lípidos saturados sean el 10%. Recordemos que tenemos un riesgo cardiovascular en el paciente con síndrome de Down. No podemos dar más del 10% de lípidos saturados, que van a ser principalmente los de origen animal. Nos tenemos que enfocar más en los mono y poliinsaturados, que van a ser más los de origen vegetal. Hidratos de carbono en todos los pacientes va a ser del 45 al 65% de las kilocalorías totales. Azúcares simples, no rebasar el 5% de las calorías del día. Esta recomendación es actualizada de la OMS. Muchas personas de la salud todavía manejan el 10% que se usaba hace muchos años, y tenemos hace como 2 años que se actualizó a no más del 5% de las kilocalorías totales, y con mayor razón en los pacientes con síndrome de Down, porque tenemos un riesgo incrementado de diabetes mellitus. Entonces estamos acostumbrados a darles pues el juguito, dulces, refrescos, mermeladas y muchos alimentos altos en azúcares, todos los cereales infantiles. Es importante que no los demos desde niños, porque si no vamos a crear un hábito alimenticio hacia los azúcares simples. La fibra. Tenemos un riesgo incrementado de estreñimiento. Casi todos los pacientes tienen estreñimiento. Es importante que tengamos un consumo en el paciente preescolar, la edad más 2 gramos. Por ejemplo, un niño de 3 años pues requeriría 5 gramos de fibra. En el paciente en etapa escolar, la edad más 5 gramos.
y a partir de la adolescencia ya se utiliza un consumo como de adulto de 25 a 30 gramos. Tampoco nos podemos exceder, quiere decir que no le podemos dar a un paciente escolar o preescolar estos licuaditos, ¿no?, que son altos en fibra, cereales que son muy altos en fibra, porque estamos hablando de aportes de hasta 7 o 12 gramos por ración en estos cereales o en estos licuados, y tendríamos un excedente. ¿Qué va a pasar con ese excedente? Nos va a generar una malabsorción a nivel intestinal, entonces vamos a tener una desnutrición. Por lo tanto, tampoco hay que excedernos de estas recomendaciones. El consumo de agua es muy importante para el estreñimiento. A veces llenamos a los pacientes de fibra, pero no les damos agua y entonces tenemos todavía más estreñimiento. Estos son los aportes de líquidos recomendados para pacientes tanto desde recién nacidos como hasta los 9 años en adelante. El menor de 6 meses no requiere un líquido extra. La pura lactancia materna exclusiva es suficiente aporte de líquido. No hay necesidad de darle tecitos ni nada de eso hasta a partir de los 6 meses. Si se dan cuenta, es alto el requerimiento de líquidos. Muchas veces hablamos en el paciente adulto de 1.500 a 2.000 mililitros al día. Bueno, aquí nos estamos yendo hasta los 2.700 por el estreñimiento. Es importante que siempre que demos orientación nutrimental nos basemos en el plato del bien comer, como nos habla la NOM 043, y que incluyamos los 3 grupos principales de alimentos. También la NOM 043 nos habla de la jarra del buen beber, que no nada más en el paciente con síndrome de Down la debemos de enseñar, sino en todos los pacientes, y que no es muy conocida. Siempre nos vamos al plato del buen beber y nos olvidamos de la jarra del buen beber, en donde tenemos un principal consumo de agua simple y potable y un nulo consumo de refrescos y bebidas azucaradas. La recomendación es de 0. En cuanto a vitaminas y minerales, es importante que la suplementación no es necesaria ni se debe de indicar de manera general. Muchas veces lo tomamos ya como algo regular y como algo cotidiano, la suplementación en pacientes. Y si nosotros tenemos una adecuada alimentación, pues no vamos a requerir ningún tipo de suplementación, a menos que el paciente por alguna razón no esté consumiendo algún nutrimento en específico. Nos iríamos a la suplementación, pero no es de rigor. Entonces, hay que hacer una correcta evaluación nutricia. A veces por falta de tiempo, por flojera, por lo que ustedes quieran, pues nos vamos siempre a la suplementación de base, ¿no? Y no es necesaria. Además vamos a generar más apetito en el paciente que de por sí tiene un riesgo incrementado de obesidad. Entonces no hay que dar una suplementación de rigor. El calcio, recordemos que tenemos un riesgo incrementado de osteoporosis, por lo tanto hay que poner especial atención en su adecuado consumo. En el paciente preescolar de 500 a 800 miligramos, en el paciente escolar de 800 a 1300 miligramos. Lo que más conocemos nosotros pues son los lácteos, ¿no? Pero tenemos otros alimentos que también van a ser buena fuente de calcio, como las tortillas y todos los productos de maíz que estén nixtamalizado, sardinas, charales, boquerones y las verduras de hoja verde. Los lácteos yo los recomendaría descremados a partir del paciente, incluso desde preescolar. Yo sé que muchos pues van a saltar, ¿no?, que como una leche descremada a un pequeño, pero tenemos un riesgo incrementado cardiovascular, de diabetes y de obesidad. Entonces la leche descremada tiene el mismo aporte de calcio y de proteína, pero menos grasa y sobre todo grasa saturada que la leche entera. Por lo tanto yo sí la recomendaría incluso desde el paciente preescolar con síndrome de Down. Luego he observado en la consulta que a muchos pequeños les dan café, no sé por qué, pero les dan café, y aparte de que les puede provocar gastritis y reflujo gastroesofágico, también disminuye la absorción de calcio. Entonces no debemos de dar café, té verde, té negro o bebidas energetizantes, mucho menos, ¿no?, que van a tener cafeína. Los irritantes, tenemos un riesgo incrementado de reflujo gastroesofágico, por lo tanto la recomendación sería evitarlos. Aquí les puse algunos ejemplos como el melón, sandía, jamaica,
el jitomate crudo, leguminosas, empanizados, obviamente todos los picantes, bebidas alcohólicas, cafeína, teína y vinagre. En general, pues también guisados que sean muy altos en grasas, los tenemos que evitar porque es muy frecuente el reflujo gastroesofágico en los pacientes con síndrome de Down. También evitar los ayunos prolongados. Tenemos los mexicanos una mala costumbre de repente almorzar hasta las 11, 12 del día y no hemos comido nada, ¿no? Entonces es importante que el paciente desayune en la primera hora de que se haya levantado para disminuir tanto el riesgo de obesidad como el reflujo gastroesofágico. Si nosotros pasamos muchas horas en ayuno, pues la tasa metabólica va disminuyendo y eso nos puede llevar a la obesidad. Entonces se recomienda 5 tiempos de comida en general en todos los pacientes y más en los pacientes con síndrome de Down, que son las famosas 3 comidas fuertes y 2 colaciones. La actividad física, bueno, aunque no es específica de un nutriólogo, su recomendación, es importante que como profesionales de la salud siempre la recomendemos. Va a ayudar a disminuir el riesgo de obesidad, de diabetes, de infartos. A nivel preescolar debe de ser recreativa, enfocada pues más hacia el juego. A nivel escolar, 60 minutos al día, mínimo 5 días a la semana. Y en el paciente adolescente y adulto, 150 minutos a la semana. Muchas veces nosotros limitamos, o los familiares son los que limitan a los pacientes con alguna discapacidad, y pues no es necesario hacer esto, ¿no? Al contrario, debemos de alentarlos a realizar algún tipo de actividad física. Pueden hacer casi prácticamente cualquier deporte que ellos se propongan. Entonces es muy importante recomendar la actividad física en todos los pacientes. 150 minutos a la semana, de preferencia repartidos en 3 días. Y bueno, esas son las referencias donde ustedes pueden encontrar la información que les presenté. Es muy importante dar este abordaje multidisciplinario a los pacientes con discapacidad, sobre todo con síndrome de Down, para que nosotros tengamos un adecuado abordaje. Si no hacemos un correcto diagnóstico, no podemos dar un adecuado abordaje. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No? ¿Quedó muy claro todo?